Así es, Beatriz, economista y también analista petrolero. Son varios los temas que queremos tratar con usted, pero obviamente primero le damos la bienvenida. Bienvenido. Gracias por la invitación. Gracias a usted por venir, señor Travieso. Antes de analizar el tema petrolero, que también es muy amplio, mañana hay una reunión de la OPEP que pudiera cambiar un poco los destinos de la industria petrolera en nuestro país y mejorar, según lo que dicen los expertos, y usted me lo va a explicar, la economía. Pero ayer también la economía de nuestro país por un agente externo que, según el presidente Nicolás Maduro, pues se trata de un agente mafioso, en este caso Dollar Today, pues hubo dos subidas de dólar muy fuertes que alarmaron un poco a la población. Se lo pregunto básicamente, ¿por qué una institución no formal, por llamarlo de alguna manera, debilita tanto la economía y especula tanto con la moneda? ¿Por qué nos afecta tanto? Sí, bueno, porque no está establecido un mercado propiamente dicho donde se pueda establecer la oferta y la demanda de manera libre para establecer el tipo de cambio, sino hay restricciones. Entonces Dollar Today se abroga para sí el derecho de sustituir lo que es la ley de la oferta y la demanda en el establecimiento de un mercado y coloca el precio que ellos consideran que debe tener la relación Bolívar-dólar, que es completamente especulativo y va en contra de los intereses nacionales. ¿Por qué no se establece ese mercado? Bueno, el gobierno nacional tiene su política económica y para mantener regulados ciertos productos establece un tipo de cambio que permita importaciones válgame la redundancia, a ese tipo de cambio. Es una forma de mantener regulado en la medida de lo posible y en términos teóricos los precios. Pero en términos teóricos, en la práctica Sí. esto no pasa propiamente. Sí, porque hay una insuficiencia muy fuerte de dólares. La caída en el precio del barril de petróleo ha restringido los dólares que puede suministrar el Estado para las importaciones necesarias. ¿Es una realidad cierta que la unificación cambiaria pudiera mejorar la economía? La unificación cambiaria tiene sus pros y sus contras, como toda medida económica. No existe una medida económica Perfecta, no es perfecta. Si no, la economía fuera muy simple. Es complejo. Entonces, en un momento determinado, tú tienes que sopesar lo positivo y lo negativo que te traería una medida. Una unificación cambiaria traería un ajuste en todos los precios, pero permitiría una liberalización de la entrada y la salida de dólares. Habría que ver qué sectores de la economía se benefician y qué sectores no se benefician, cómo quedarían la mayoría de los sectores populares y cómo quedarían los sectores del comercio. Entonces, hay unos que se benefician y otros que no. Claro, pero los sectores populares, ¿desde qué visión? Porque en este momento se habla de una regulación de precios, sin embargo, por nombrarle uno, la harina de maíz se está encontrando lamentablemente bachaqueada en más de 3.000 bolívares. Claro. Pero ¿Cómo se regula para que se beneficie en sí la población? Pero también tienes un sistema económico donde están los CDI, donde hay atención de salud completamente gratis y te dan las medicinas que tienen esos centros de servicio. O sea, y están completamente operativos esos CDI. Los CDI que yo sepa y a los que yo he ido, porque yo asisto, están completamente operativos. En otro tema, el tema... Es un modelo económico que, a diferencia de lo que trajo el Caracazo en 1989, tiene toda una serie de prerrogativas a los sectores populares y los sectores de clase media, y una de esas prerrogativas, uno de esos beneficios dentro de tantos problemas económicos que nadie oculta, es la atención primaria de salud que suministran los CDI, que no existía antes. En este caso, y el presidente de la República aseguraba ayer que tenía que haber un relanzamiento económico. ¿Una economía es sana cuando se basa en decretos de emergencia económica? ¿Funcionan esos decretos de emergencia económica? No, la economía venezolana está en emergencia. La caída en el precio del petróleo, no solamente la economía venezolana, sino la economía de todos los países exportadores de petróleo, se encuentra en una situación crítica, porque este ha sido el periodo más prolongado en la historia de precios bajos del petróleo desde los años 70. Desde la guerra del Yom Kippur en el año 73, que trajo la subida del precio del petróleo cuando el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. ¿Esa afectación en los precios del petróleo obedece a malas políticas económicas por no ahorrar en época de vaca gorda, y en este momento que estamos en época de vaca flaca nos afecta tanto como...? Sí, no se previó que la producción de lutitas o de esquisto en Estados Unidos tuviera un impacto tan fuerte en el mercado y que lo siga teniendo. Y eso tiene una explicación. Ellos han logrado, a medida que cae el precio del petróleo, seguir produciendo
ha caído la producción como en 1 millón de barriles diarios, pero debió haber caído mucho más porque se han acogido a la ley de bancarrota de los Estados Unidos, cuyo capítulo 11 establece la renegociación de todas las deudas. Ellos pueden, las compañías de lutitas, a pesar de los precios bajos, negocian con sus acreedores, a unos les pagan, a otros no, y a los que le pagan renegocian deuda, y eso ha permitido la reducción de costos y mantenerse produciendo, a pesar de no ser rentables en términos originales con respecto a cómo eran sus costos. ¿Por qué en 17 años no se ha logrado salir de la economía rentista? ¿Por qué seguimos dependiendo del petróleo? Mira, no se ha podido salir de la economía rentista desde que se comenzó a producir petróleo por parte de las compañías transnacionales en 1914. O sea que tenemos más de 100, 102 años de una economía rentista. Ahora, la renta petrolera no es mala. La renta petrolera es altamente beneficiosa. El problema es cómo tú la inviertes. Lo que no nos hemos es industrializado. Pocos países de la OPEP han logrado industrializarse. Uno de ellos es Irán, que ha montado todo un aparato industrial. Nosotros Pero no ¿por qué hemos otros podido países miembros de la OPEP que también dependen o se manejan con el precio del petróleo no tienen la crisis que tenemos nosotros? Pero tienen crisis de orden fiscal. Fíjate que Arabia Saudita está anunciando que va a privatizar parte de su compañía petrolera Saudi Aramco. Y esas medidas me parece no son inminentes aquí también a lo largo de los años. No, porque fíjate una cosa que los medios de comunicación no mencionan y que el pueblo venezolano debe saber. PDVSA es la empresa de petróleo que tiene más reservas a nivel mundial. Y el valor de una compañía petrolera está en cuántas reservas de petróleo y gas tiene. Con todos los problemas que pueda tener PDVSA de flujo de caja, es la compañía que tiene más valor financiero por la cantidad de reservas, a la par de Saudi Aramco. PDVSA tiene más reservas que Saudi Aramco, la de Arabia Saudita, pero los costos de producción de Arabia Saudita de petróleo son más bajos, lo que logra equipararlo. Entonces tú tienes la compañía con más reservas de petróleo en el mundo y tenemos que estar conscientes de eso para defender ese legado histórico que no solamente viene del presidente Chávez, sino del presidente Rómulo Gallegos, Medina Angarita, grandes luchadores por la soberanía petrolera venezolana. Precisamente sobre PDVSA vamos a hablar al regreso de esta pausa. Algunos economistas aseguran que estaría en default, que no tendría capacidad para pagar a sus proveedores internacionales. De eso vamos a conversar al regreso de esta pausa. Estamos conversando con Fernando Travieso, economista y analista petrolero. Todas las preguntas que le quiera hacer, @primera página, las vamos a estar revisando al regreso. Ya venimos.